Hola, acabo de terminar de leer esta novela de Hernán Díaz, Fortuna, una novela que le ha hecho acreedor al premio Pulitzer de ficción, un premio importantísimo en Estados Unidos, y lo ha ganado con su segunda novela, un escritor joven, nació en el año 73. Muy pequeñito se fue a Suecia con sus padres, huyendo del golpe de Estado, la dictadura en 1976 en Argentina. Luego volvió a Buenos Aires a estudiar literatura y me parece que se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en filosofía y ya se quedó a vivir ahí, vive hace 25 años en Nueva York. Y nada, la ha petado con esta novela, Fortuna, Hernán Díaz. Ya están empezando a aparecer una serie de reportajes y de notas de prensa relacionados con este escritor, con esta obra, que además se va a convertir en una serie en HBO. Él también está ahí viendo todos los detalles de esta puesta en escena de la novela. Pero bueno, más allá de todo lo que va cubriendo esta obra premiada, este autor que de pronto se convierte en el primer argentino en ganar el Pulitzer. Más allá de ello, la novela es, la verdad que muy interesante, ¿no? Me ha parecido una novela muy interesante, un gran artefacto literario, una novela que me ha recordado un poco a las formas de novela que tiene Kundera. Me ha recordado novelas de John Dos Pasos, ¿no? Esa trilogía del dinero también. Y, y la verdad que ha sido muy reconfortante, ¿no? Leer una obra de este calibre, que en realidad, leyendo un poco lo que se ha dicho, se reduce mucho, ¿no? Al tema del dinero, al tema de cómo se genera la riqueza o cómo se generó la riqueza a principios del siglo XX en Estados Unidos, el morbo en torno a ese crack del año 29 y que hace de este libro, según dicen, un libro actual, un libro que tiene vigencia por el hecho de que hemos vivido también nosotros crisis financieras como la burbuja inmobiliaria a principios del siglo XX, ¿no? 21, perdón. Entonces, la historia es muy vigente por eso, ¿no? Porque habla de un tema que es realmente la deidad de nuestra sociedad, el dinero, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin dinero, pero ya hay gente, en la mayoría me podría arriesgar a decir, que realmente ve el dinero como el nuevo Dios, ¿no? Y eh, digamos que se comporta de una forma religiosa en torno a esta deidad, ¿no? Y digamos que su máximo plus o el máximo plus del liberalismo y del libre mercado y del pánico a lo social, a la protección del Estado y a todas esas cosas que son más comunes aquí en Europa que en Estados Unidos, vemos ahí, ¿no? En esta novela un poco cómo se forja, ¿no? Es todo ese pánico a la intervención estatal en temas de mercado, ¿no? El mercado es una especie como de ser perfecto que con sus propias leyes, según los liberales más radicales, sus propias leyes hace que todo se iguale, de que todos tengamos progreso, de que a todos nos vaya muy bien. Y eso es algo que también Hernán Díaz lo ha dicho en alguna entrevista. Varios economistas, premio Nobel incluso, han desmentido, ¿no? Bueno, es un debate infinito que nunca va a terminar, pero que me parece que es un poco lo que va a terminar reduciendo esta obra a eso, ¿no? A una obra que habla sobre el dinero, sobre las finanzas y sobre la historia económica de Estados Unidos. Y yo creo que esto es algo más, ¿no? Y es lo que me gustaría comentar. Yo creo que esta novela es un gran artefacto literario. ¿Por qué? Porque realza otra vez la importancia de las versiones, ¿no? La novela en sus principios, digamos, era eso, ¿no? Eran las versiones de lo que había pasado, ¿no? El conjunto de las versiones de lo que había pasado era novelar, ¿no?
Entonces, en esta historia vamos a acceder a varias versiones de algo de un hecho concreto, que termina siendo el gran misterio de la obra y lo que nos va a llevar hasta el final con la ilusión de conseguir la versión verdadera, ¿no? Entonces, esta obra, si es que me gusta por algo, sobre todo es porque habla de este tema que a mí me apasiona tanto, que es el límite entre lo que es la realidad y la ficción, ¿no? Y cómo realmente ese límite podríamos decir que no existe, ¿no? Realmente la realidad, en tanto la interpretamos, es ya una ficción, ¿no? Y ya no hablo solo de los recuerdos, sino de todo, ¿no? De todo lo que ocurre, todo lo que pasa, está pasado por un filtro que lo convierte en una versión de las cosas, no en lo que las cosas son, ¿no? Y esta reflexión ligeramente filosófica es la que siempre está rondando en esta novela. ¿Por qué? Porque vamos a través de la construcción que ha llevado a cabo Hernán Díaz, vamos a ver cómo diferentes versiones y diferentes registros se convierten como en piezas de un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas que se va armando y que vamos armando conforme van pasando las páginas. Bien, esta novela entonces empieza con una novela dentro de la novela, ¿no? La novela es de un escritor ficticio llamado Harold Banner, ¿no? Un personaje, Harold Banner, que escribe una novela sobre el señor Benjamin Rusk y su mujer Helen, ¿no? Es la biografía de este señor y la biografía también de su mujer hasta un punto, ¿no? Hasta el punto en que estos dos se conocen y se casan, ¿no? La particularidad de esta historia es que está contado en tercera persona, pero es un narrador, Harold Banner elige un narrador que realmente participa, ¿no? Digamos que califica a los personajes en algunos puntos y en algunos puntos incluso introduce sus propias reflexiones, ¿no? Entonces es una novela eh, donde vamos a ver la trayectoria implacable, ¿no? De este Benjamin Rusk, que no es otra cosa que un inversor que todo lo que huele lo convierte en dinero, ¿no? Todo lo que toca, todo lo que cambia, cada crisis financiera de los Estados Unidos es una oportunidad para este hombre y se vuelve más rico todavía, ¿no? Y todo el tiempo se vuelve cada vez más rico. Es uno de los hacedores de esos locos años 20 que hemos visto en las novelas de Fitzgerald y en las novelas, sobre todo en la trilogía de John Dos Pasos, ¿no? Del dinero. Bueno, esta novela nos cuenta un poco todo ese ascenso del señor Rusk y de cómo la relación con su mujer y la situación de esta relación termina sugiriendo la novela que es un poco lo que produce la caída, ¿no? La decadencia de Rusk en sus últimos, digamos, años después del crack del 29, ¿no? Una serie de malas decisiones, según Banner, van a llevar a este personaje a ser considerado ya de la vieja guardia, ¿no? Que se había terminado su tiempo. La novela termina, esta novela dentro de la novela, una novela llamada Obligaciones, de un autor, Harold Banner, y luego pasamos a una segunda parte que se llama Mi vida, donde el autor es Andrew Bevel, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver ahí que nos van contando con digamos, un estilo monográfico, un relato autobiográfico, pero muy seco, que además está interminado, porque realmente vemos que no hay muchas partes que hay anotaciones, aquí hay que ampliar, aquí habría que enfatizar tal cosa, aquí habría que hacer esto. Entonces vamos viendo que este texto es un texto que no está terminado, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que este Andrew Bevel tiene muchos rasgos en su biografía, tiene muchos rasgos parecidos al personaje principal de la novela que hemos leído, la primera, de Harold Banner, del señor Benjamin Rusk. Entonces llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que Andrew Bevel es Benjamin Rusk y que su mujer, Mildred, es la tal Helen, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos dos versiones de la misma historia, pero en ambas versiones hay las sombras de uno, son las luces del otro, y las y las sombras del relato, por ejemplo, de Andrew Bebel, son desarrolladas en la novela de Harold Banner, ¿no? Entonces, claro, pero lo primero es una novela y la segunda es en sí un relato autobiográfico. Ambos, una es ficción, la otra es realidad, pero luego nos vamos a dar cuenta de que cuánto de realidad hay en el texto autobiográfico, ¿no? Algo bastante sugerente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la tercera parte, ¿no? Esta tercera parte, Recuerdos de unas memorias, es el testimonio de una tal Ida Partenza, hija de un anarquista italiano que vive también en Nueva York, al otro lado del río, ¿no? Y que entra a trabajar, quiere trabajar como secretaria en Wall Street, pero termina trabajando como ghostwriter o como negro literario para este Andrew Bebel, que está escribiendo un relato autobiográfico y que quiere escribir además la biografía de su mujer o lo que él supo de su mujer en este texto autobiográfico para reivindicarla ante la publicación de la novela de Harold Banner, ¿no? Entonces ahí es que uno dice, madre mía, ¿no? O sea, tenemos la novela, tenemos la versión inacabada y ahora entramos a el testimonio de esta mujer que trabajó con Andrew Bebel escribiendo o ayudándolo a escribir esta autobiografía, donde vemos además que hay aquí unas cosas un poco turbias, ¿no? Todo esto va a desencadenar en un futuro, ¿no? Eh, que es la última parte y que ese futuro es escrito por Mildred Bebel, que son los diarios de Mildred. Mildred, que era Helen en la novela de Harold Banner, y que escribió unos diarios crípticos, porque tenía una letra malísima, entonces nadie entiende lo que escribía, pero son unos diarios a los que esta tal Ida accede mucho más adelante, cuando ya el señor Bebel ha fallecido, y son estos diarios o las transcripciones de estos diarios lo que nos van a permitir finalmente cerrar el enigma de qué fue lo que sucedió entre el señor Bebel y la señora Bebel, ¿no? O entre Benjamin Rusk y su mujer Helen en la novela de Banner al principio, ¿no? Entonces, lo que tenemos en esta novela es un rompecabezas de diferentes tipos de textos, ¿no? La novela, el relato autobiográfico, el testimonio de Ida y finalmente los diarios de Mildred, ¿no? Entonces, entre todos estos textos y entre la intertextualidad que se genera en torno a todas estas versiones, nosotros accedemos a nuestra propia verdad de las cosas, ¿no? Y decidimos nosotros qué fue realmente lo que sucedió allí. Lo cual ya es algo apasionante porque te genera una, digamos, una expectativa constante como escritor, como lector, pero al terminar la novela te sorprende además por esa forma en que nos muestra la novela cómo las versiones son siempre versiones de las cosas, ¿no? Y ni siquiera nuestra propia versión de nuestra vida, y lo veíamos el otro día con el texto autobiográfico de Annie Ernaux, eh, ni siquiera, ¿no? Lo autobiográfico, ni siquiera si queremos ceñirnos realmente a la realidad, estamos tocando la realidad, de todas formas la estamos distorsionando, la estamos estamos cambiándola, la estamos haciendo diferente, ¿verdad? ¿Existe la verdad entonces? ¿Somos capaces de contar algo que se ciña a la realidad? ¿Es eso importante? ¿Qué es lo importante, ¿no? De lo que narramos, de lo que escribimos, de lo que contamos, ¿no? ¿Qué forma de verdad es la que aprendemos con nuestros relatos, con nuestra forma de contarnos la vida? Todo esto es algo que está flotando constantemente en la historia, ¿no? Y por otro lado,
también creo que hay una cosa muy interesante más allá de lo morboso y de incluso lo mórbido que puede tener esta reflexión sobre el dinero y ver cómo se forjó, qué fue lo que pasó en los años 20, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, creo que es muy, muy interesante también las relaciones familiares dentro de la novela, ¿no? Tenemos la relación, por ejemplo, de Helen con su padre, ¿no? Tenemos la relación de este matrimonio de dos personas muy esteparias, muy silenciosas, muy reservadas, como son el señor Rask y la señora Helen. Eh, Tenemos luego la relación entre esta tal Ida y su padre, que es anarquista. Ella se ve entre dos polos, ¿no? Porque trabaja para un multimillonario que lo fascina, ¿no? Al principio, cuando cobra la primera vez y ve los billetes todos nuevos, numerados, que las numeraciones son seguidas, nunca había visto billetes tan nuevos y que olían, dice Ida, que olían a bosque, ¿no? Algo muy curioso esto. Pues entonces ella se debate, ¿no? Ella que siempre ha visto al padre con una cierta fascinación, un anarquista con historias pues rocambolescas de batallas y cosas que pasaron en Italia y porque tuvo que huir a Estados Unidos, lo va comparando y lo va desacreditando a través digamos, de la relación que va entablando con este tal Andrew Bebel, ¿no? Entonces vemos muchas intersecciones, ¿no? Personajes fascinantes, interesantes, herméticos, algunos que se van abriendo a través de todas estas cajas y puertas que vamos abriendo a través de la novela, ¿no? De modo que una novela que les recomiendo, realmente a mí me pareció fantástica. Seguiré siguiendo las pistas de este escritor argentino que vive en Estados Unidos y que ha ganado el premio Pulitzer con una novela que francamente me recuerda al mejor Dos Pasos, que me ha llevado a esa literatura de los años 20, de los locos años 20 por momentos, pero que también me hace pensar en la novela como un experimento que cruza versiones, ¿no? Que es tan apasionante, ¿no? Donde la verdad no está dicha, sino que baila en la sombra, ¿no? Está ahí y no sabes tú dónde realmente la puedes encontrar.